Estás en tus comienzos, vas a la milonga y tenés que enfrentarte a ese hombre que te invita a bailar. Pero, ¿cómo controlar el nerviosismo al bailar con un nuevo conductor en la milonga? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir algunas estrategias para controlar esos nervios que te asaltan al tener que bailar con un nuevo conductor en la milonga. Y sobre todo si sos principiante o si tenés dudas acerca de la formación que recibiste en tus clases, porque está claro que ir a bailar a la milonga sin haber tomado clases, sin siquiera saber de qué se trata el baile, es una actitud más cercana a la falta de respeto que a la ignorancia. Así que partamos de que algo aprendiste, aunque bien sabemos que siempre nos asiste cierta inseguridad en los comienzos. Y lo cierto es que es completamente normal sentirse ansiosa antes de un baile, especialmente si es con alguien nuevo. Por eso se me ocurrió compartirte aquí algunas estrategias que podría resumir en relájate y goza, pero que para ser más preciso, aquí te voy a puntualizar. Empecemos ya. 1. Preparación mental y emocional antes de bailar. Sin importar tu edad, si sos una mujer joven o madura, puede ser que al bailar con un amateur del tango por primera vez sientas nervios. Más que nada porque los nervios a menudo funcionan como los resortes de una responsabilidad, un respeto y hasta una prudencia frente al otro o frente a la situación en la que nos encontramos ante otros. Está claro que nadie quiere fallar en el baile y que cada uno quiere mostrar que puede hacerlo bien. Está claro que nadie quiere bailar mal. Por eso, si fuera tu caso, te sugiero prepararte mental y emocionalmente y conectarte con vos misma antes de entrar a la pista, lo cual significa recurrir a tener presente 2 o 3 aspectos. 1. Respirar profundamente para que el aire oxigene tu cabeza y te relajes. 2. Visualizar un baile fluido y divertido que te predisponga de buen ánimo. Y 3. Recordar que tanto vos como quien te invita están allí para disfrutar del momento. Por lo cual, si te sintieras cómoda, tu pareja también lo estará. Ahora, aunque contaras con más experiencia en la pista, si enfrentar a un nuevo conductor también te resultara desafiante, entonces prestale atención a las habilidades que acumulaste y confía en tu capacidad para adaptarte a diferentes estilos. Y en ese sentido, también existe una tercera situación, y es la que atañe a quien viene de visita a bailar a Buenos Aires, que con razón es considerada cuna del tango. Una situación en la que obviamente te enfrentás con la presión de bailar con un local o alguien que por el solo hecho de estar en una milonga porteña ya pensás que sabe. Pero en lo personal te diría que no te tiemble el cuerpo. Si quien conduce sabe, sabrá llevarte. Y si no supiera demasiado, sabrás que estás de igual a igual. Así que toma cada baile con tranquilidad, confía en tus habilidades y disfruta de la experiencia que luego será parte de tus momentos de tango más inolvidables. 2. Comunicación y adaptación durante el baile. Sin lugar a dudas, uno de los puntos que debemos entender para controlar el nerviosismo se basa en reconocer la importancia de la comunicación y la adaptación durante el baile. Porque, como bien sabrás, el tango es un diálogo entre dos personas y particularmente en Buenos Aires la clave está en la conexión, en bailar emocionalmente conectados. De hecho, cuando bailás con alguien nuevo, entender la comunicación no verbal es fundamental. Así que presta atención a las señales que te envía tu pareja, ya sea a través de la mirada, la postura y el contacto físico. Y sobre todo, confía en quien te conduce. Por supuesto que desarrollar la confianza no es fácil, pero tené presente que todos empezamos en algún momento. Así que sé comprensiva y paciente, y si algo no saliera como esperabas, reíte de la situación. Simple y llanamente reíte, que te va a ayudar a aflojar tensiones, más allá de que, entre otras cosas, el tango también es
diversión y complicidad. De modo que mantén una actitud abierta y receptiva. Permitite fluir con la música y las indicaciones de tu pareja, incluso si te saca de tu zona de confort, aunque siempre y cuando se haga con respeto. 3. Confianza personal y conjunta. Si bien sabemos que bailar, animarse a bailar, es una tarea que requiere decisión y valor, nada de ello podría lograrse si no se desarrolla la confianza en vos misma y en tu pareja de baile. Nadie dice que sea fácil superar el nerviosismo en la pista, pero si no existe confianza personal y confianza mutua, será muy difícil disfrutar de una tanda como de seguir aprendiendo en una clase. Por eso no te angusties al cometer errores y aprende de ellos, que es parte del proceso. Más aún, si acumulaste algo de experiencia, confía en tu intuición y en tu capacidad de adaptarte a diferentes estilos de baile. Y si fueras extranjera, confía en que el tango es un lenguaje universal que trasciende las fronteras geográficas, y aprovecha cada oportunidad para conectar con la cultura de tango. 4. Disfrutar del baile y el momento presente. Como alguna vez mencioné, el tango se basa en el disfrute de dos personas que comparten un presente, de modo que, tomando este concepto, disfrutar del baile y del momento presente son dos claves que te van a ayudar a superar el nerviosismo en la milonga. Así que cuando te encuentres en la pista con un nuevo conductor, déjate llevar por la música y por la energía del momento. No te preocupes por el qué dirán, si pusiste el pie medio torcido o no pudiste leer bien lo que indicó tu pareja de baile. Simplemente disfruta de la danza y de la conexión con tu pareja, que el tiempo perdido no se recupera. Quiero decir, en vez de ver un problema en no poder entender una indicación, pensá que encontraste una oportunidad para experimentar, aprender y crecer como bailarina. Y en vez de vivirlo con temor, vivilo con alegría y espontaneidad. Y por supuesto, confía en que estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y disfruta al máximo de cada paso como de cada abrazo. 5. Evitar presionar la mano del conductor. Así como entendemos que el tango es una comunicación no verbal, nada suele ser más importante que el abrazo y todo lo que concierne. En algún momento te hablé sobre la posición de las manos en el tango, por lo cual evita presionar la mano de tu pareja de baile, ya sea por tu pérdida de equilibrio, por tensión o porque aún no recogiste toda la información corporal. Pero en términos de baile, mantén un abrazo firme y suave a la vez. Aprende a colocar tu pecho sobre el pecho de tu pareja para formar una unidad y toma clases para adquirir mayor flexibilidad, de modo que el baile pueda alcanzar toda la fluidez esperada sin dolores físicos. 6. Evitar trastabillar en un paso. Si bien en el tango la importancia del abrazo es cabal, también debemos aprender cómo realizar cualquier paso sin equivocarnos. Ya sé que es una tarea entre ardua e imposible, pero podrá ser posible evitar trastabillar en un paso si mantenés una postura equilibrada y centrada, si pudieras seguir sin presentir y escuchar el movimiento para ir respondiendo en consecuencia. Tené presente que si mantenés tu peso corporal distribuido de manera uniforme y una buena conexión con tu pareja, el baile tendrá más chances de fluir. Y en ese sentido, practica la técnica de caminar en línea recta y en círculos de manera fluida y controlada para mejorar tu equilibrio y coordinación. Prestale atención a la postura de tu cuerpo con los hombros relajados y escucha música de tango para que la interpretación de tu movimiento se adapte mejor en una conexión. Si a propósito querés agregar un punto más a la lista, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino.
Sea como fuere, por encima de todo lo indicado, hay que tener paciencia. A veces, mientras está en el comienzo del proceso, hay que pasar por muchas horas de silla en la milonga, mucho mirar a quienes ya adquirieron experiencia, además de continuar perfeccionándose en las clases. Tener paciencia y saber leer van a favorecer tu formación, porque en definitiva, así como en nuestra vida cotidiana aprendimos a mantener la calma y superar obstáculos, también llegará la tanda en que habrás de sortear confusiones y encontrarte segura de vos. Y ese será el momento en que empezarás a hilar el ovillo de la felicidad. Nos vemos en breve, mientras paso a paso pasa la cultura.